a los animales, ellos se arreglan muy bien entre las épocas de celo y por ahí también se pelean mucho los machos, pero el macho humano, aunque ahora las mujeres también le dan mucho a eso, está descontrolado por completo. Y créanme, hay veces en la historia que vemos que tal nación se peleó con esta o que hizo tratos con esta y parece de alta política. No, la falda está por dentro. El sexo nos ha hecho a todos los humanos, sobre todo los varones, hacer locuras. No hay varón humano que no haya dicho yo he hecho muchas locuras por el sexo. Y es que es así, es que nos lo dejan suelto, nos lo han dejado profeso así. Bien, ¿cuál es la última? No. Bien, si queda alguna excelente. Son 5 las grandes ayudas que tienen estos señores para que el mundo esté como está. Y el que no se haya dado cuenta de que el mundo es una catástrofe y que vamos hacia la catástrofe, está completamente ciego. A partir de ahora voy a leer, porque lo que digo ahora para mí es lo más importante, y para que no digan que dije lo que no dije, que ustedes verán muchas veces por ahí, estos grandes teólogos que nos han salido ahora en Internet, que hacen eso por YouTube y por ahí se inventan sus teologías y me hacen decir cosas que yo no he dicho. Pero bueno, leeré lo que voy a decir, porque entro en la parte que los ovnilos lo han dejado porque por puro prejuicio. La parte espiritual del fenómeno ovni es lo más importante del fenómeno, porque está relacionado con esto. Nosotros somos espíritus, ¿entiende? Esos que vienen también tenemos un espíritu. Les voy a hacer una profecía. Yo no soy profeta, pero les hago la profecía. De aquí a 70 años, todos ustedes, a pesar de que están elegantes, estarán muertos todos. Todos, gústeles o no les guste. Y estarán en otras esferas, estarán en el reino del Espíritu, aunque no crean en Él. El que no crea en Él, bueno, el ateo que no crean en Él, pues nada, yo lo acompañé en el sentimiento, porque volverá a la nada de la que salió, y a lo mejor hasta está bien por allí. Pero la mayoría de nosotros no, estaremos en otras esferas. Bien, y estos señores que nos vienen de una esfera que no es totalmente espiritual, pero se asoma mucho, está a medio camino. Bien, porque a mí muchas veces me pienso, ¿y estos señores tienen Dios? ¿Creen en Dios o no creen en Dios? ¿Qué piensan ellos del más allá? ¿Tienen un más allá? Pues sí, también lo tienen. Luego les diré lo que algunos de ellos nos han hecho, que he dicho cosas muy contradictorias. Todo lo que viene del más allá es tremendamente contradictorio, que nos vuelve locos. Acaba uno diciendo, bueno, ya no sé lo que sé. Yo me acuerdo de uno de los más famosos contactados de aquí españoles, que fue Sesma, el que lo conozca, sentado en la cama, le habían pasado 40.000 cosas, sentado en la cama, él, y sentado en la cama yo, en la misma de él, en su casa, y me decía, señor Fraicedo, ya no sé qué pensar. Y yo, natural, porque ha estado metido en todo eso, que uno no sabe qué pensar. Empiezo a decirle esto. Seguramente más de una persona, al oír la palabra religión, habrá fruncido el ceño porque piensa que la religión no tiene nada que ver con los ovnis. Con todo respeto al que tal piense, tengo que decirle que está profundamente equivocado. Este libro entero, Teología, es la contestación a esa pregunta. Las religiones, simpatícese con ellas o no, y por muy disparatados que sean sus creencias, y en la mayoría son disparatadas de todo, están en el centro de todas las culturas. Todas las religiones han comenzado con apariciones que tienen mucho parecido con las actuaciones de los ovnis actuales. En ambas está presente la aparición de seres extraordinarios con poderes muy superiores a los normales, y frecuentemente en los comienzos de religiones aparecen en naves extraordinarias. Por una parte, el ser humano, ante la presencia de un ser así, frecuentemente llegado de lo alto, se postró en adoración creyendo que estaba ante un Dios. Y por otra parte, el ser que se presentaba como era maligno, era de las fuerzas, venía a engañar, deseoso de dominar al ser humano y viéndolo tan ignorante y tan fácilmente dominable, le dijo
que efectivamente él era un Dios y le exigió que le hiciese sacrificios específicamente sangrientos. Esto es ya una cosa muy interesante. Y muy sospechosamente, esos sacrificios en los que la sangre tiene mucho que ver, como los hombres de hoy somos ya más despiertos, no se los ofrecemos y las van a buscar ellos directamente a las granjas. Es un hecho muy extraño, pero incuestionable, que la sangre está muy presente y a veces de manera escandalosa en muchas religiones. Los judíos leen en el capítulo 15 del Génesis, mire cómo se empieza a mezclar esto con el Génesis y con la Biblia. Yo soy muy poco bíblico, les advierto. Pero admito la Biblia como un libro histórico en el cual hay cosas que no son ciertas, pero hay cosas que son ciertísimas. Las tablillas de Ugarit, de las tablillas mesopotámicas, hablan también de dioses que están también en la Biblia. Eso le da fuerza histórica a la Biblia. Los judíos leen en el capítulo 15 del Génesis las curiosas órdenes que Yahvé le daba a Abraham para que como un sacrificio para él abriese animales de los cuales él le había dicho qué tipo de animales grandes, y que pusiese cada uno, mira qué finuras tenía Yahvé, y que pusiese cada una de las mitades de los animales puertos así por el medio, una frente a la otra. Y a continuación se leen estas sospechosísimas palabras del Génesis, y les cito al pie de la letra. Y por la noche he aquí que aparecía un horno humeante, como una antorcha de fuego que pasaba lentamente entre las mitades de aquellos animales. Una muy ingenua y primitiva manera de describir un ovni. Parece que al extraterrestre Yahvé, que se había disfrazado de Dios supremo, pero que no lo era, también le gustaba la sangre de la que estaban empapados aquellos animales. Y recuerde el lector la ceremonia, si la conoce, que se llama Ashura, de los chiitas musulmanes. Se pone el imán aquí y va pasando a la gente, le pone la cabeza y él tiene una cuchilla afiladísima, y le va dando un golpe en la cabeza. Como esto está muy bien irrigado, empieza a caer la sangre. Al acabar la ceremonia, una especie de misa que dice, aquello es un charco tremendo de sangre. ¿Por qué? Porque a estas malignas, a las que nos visitan, les encanta la sangre. Misterio. No tan misterio. No tan misterio. Bien. ¿Por qué no? Porque la Blavatsky ha hablado mucho de esto, pero claro, decir Blavatsky, uy, enseguida brujo, no. Créame, la verdad está siempre mezclada con la mentira. Bien, los sacrificios sangrientos de animales son cosa corriente en las religiones primitivas. Y dentro del cristianismo, en cambio, hay sacerdotes que han dicho oficialmente casi que eso no tiene nada que ver con los ovnis ni nada de eso. Están totalmente equivocados. Yo hace años que digo, los ovnis son ácido sulfúrico para las creencias religiosas. Ácido sulfúrico. No para todas, pero para la mayoría, para buena parte de ellas, sí. Bien. Esto que les estoy diciendo yo, que a lo mejor algunos dicen, bueno, ¿de qué está hablando esto? Estas son las alturas las que hay que estudiar el fenómeno ovni. Y no de dónde viene, si eran amarillas las luces o si fueron por aquí o por allá. Eso está bien, eso está interesante, pero esto es mucho más porque esto nos toca a nosotros, sobre todo a esa vida que vamos a vivir, queramos o no. Y sobre todo, ¿qué es lo que hace este planeta, un planeta de sufrimiento, como les decía antes, de toda la gente que sufre? ¿Y qué hace la historia de este planeta tan espantosa como es? Guerras, esta es la historia del planeta, guerras y guerras. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Hemos sido capaces de hacer aparatos que están allá en cualquier sitio, donde haya grandes centros de estos. Le dan a un botón y un aparatito que hemos mandado, un satélite que anda a 1 millón de kilómetros, cambia de reloj, porque un botón que hemos hecho eso, hemos hecho cuando nos ponemos a hacer cosas
los Juegos Olímpicos, nos peleamos uno, pero luego los Juegos Olímpicos todo perfectamente organizado. Hemos hecho unas máquinas increíbles para hacer cualquier cosa. Y sin embargo somos incapaces de dejar de matarnos. Hay que matarse. Esa es la gran actividad del humano, hay que matarse. Y año tras año, era tras era, no podemos parar de eso. ¿Por qué? Porque hay alguien que está arriba asusándonos, porque es lo que le gusta a él. Bien, no les hablo nada, lo sabrán ya ustedes de sobra, del ovni, que mucha gente no lo cree y la Iglesia se lo ha callado, que aterrizó en los jardines del Vaticano, delante de Juan 23. Salió un hombre de aquel pequeño ovni, habló 20 minutos con el Papa, y el Papa al acabar le dijo a su ayudante estas palabras que les digo al pie de la letra. Pues de esto podía hablarles toda la tarde. Los hijos de Dios están por todas partes, pero los hombres tenemos dificultad en reconocer a nuestros hermanos. Y esto lo dijo el Papa. La Iglesia no ha querido hacer comentarios porque realmente eso es terrible. Pues, terrible por un lado. Parece que el Papa le dijo a su ayudante, que por cierto se murió hace solo 2 o 3 meses, ya con 100 años de edad, que era cardenal, se murió y él hizo comentarios, después tardó 26 años en decir una cosa. El Papa parece que le digo 20 años no hable y le tardó más. Bien, por supuesto, ya sé que muchos piensan que las religiones y en concreto el cristianismo son un mal para la sociedad, un mal total, y son enemigas del progreso, pero respetando sus ideas, lamento decirles que están equivocados. Como yo lo estuve un tiempo breve en mi vida, sigo siendo un acervo crítico de las religiones porque tal como están en la actualidad, incluido el cristianismo, son una caricatura de lo que sus fundadores tenían en mente. En mi libro ¿Quién fue Jesucristo?, trato a fondo este problema de la deformación de las religiones a lo largo de los siglos. ¿Y quién ha estado deformándolas? Estos individuos, porque las religiones, cuando se practican bien y se reducen a lo que dijo Jesucristo, a lo que dicen todos los grandes fundadores, es totalmente diferente. Toda religión tiene, y toda creencia en un ser supremo, no importa cómo sea, este concedido tiene una perla dentro, y es la perla de la trascendencia. Esta perla muchas veces está sucia y manchada y por ahí, debido a quién, a las mentecateces de los seres humanos que la manejan, sobre todo a las jerarquías, como el poder. En cuanto hacen general o en cuanto hacen obispo, inmediatamente es un veneno tremendo. Bien. Es muy cierto que el cristianismo, y más aún el catolicismo, se han convertido para muchos en algo antipático, y la verdad es que hay muchas razones para verlo así. Demasiado rigorismo, demasiadas prohibiciones, un horror antinatural al sexo, cuando el sexo no es malo, el sexo es el azúcar y la sal de la vida. Pero cuando se usa como hay que usarlo, igual que el alcohol, una copita después de comer es una cosa divina. Pero claro, si una copita y otra copita y te recopitas, acabas tirado en una cuneta. Igual el que convierte el sexo en el centro de su vida, pues acaba hecho pues lo que veremos enseguida en alguna cosa. Pues bien, a pesar de todo esto, yo defiendo que el cristianismo tiene una parte positiva que es mucho mayor que la negativa. El fundamental y tan olvidado lema de Jesucristo, ama al prójimo como a ti mismo. Y todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, Dios. Esa es la esencia del cristianismo y no todos los periferios que le fueron poniendo después a lo largo de los siglos. Esa fue la radical revolución para que aquel mundo antiguo de castas, tan alabado de los griegos, pero entre los griegos y los romanos la esclavitud era una cosa normal. En un plano concreto, en el mundo occidental, los monjes de la Edad Media fueron los que enseñaron a leer a los bárbaros del norte.
Y nos presentan las religiones orientales como una gran cosa, sí, pero tan avanzadas, pero ¿saben lo que son los Dalit? Los Dalit son los esclavos, ya viene el avisador. Bueno, pero tienes toda la razón, cuando sea me lo dices, dame 5 minutos. 20 minutos, muy bien. Todavía en un plano más personal, la figura de Jesucristo ha sido y lo sigue siendo para una inspiración para millones de personas, de hombres y mujeres que siguiendo su ejemplo han dedicado su vida y servicio a los demás. Muchos han hecho muchos disparates y ahora con esto de la pedofilia por ahí es horrible que eso pase. Pero aparte de ellos hay mucha gente, muchísima gente que son cristianos realmente como hay que serlo, o budistas, ¿entienden? No me refiero solo al que practican lo que dijeron sus fundadores y no otras cosas que les hicieron después. Lo esencial del cristianismo no son sus jerarcas, esos si acaso son lo peor de ellos. El que no admita estas cosas, de que hay millones de personas a las cuales la religión los ha hecho grandes personas, es un ignorante en historia. Y lo mismo que hay mucho fanático religioso, hay mucho fanático antirreligioso, por puro gusto. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el fenómeno ovni? Aunque a muchos les cuesta quererlo, las religiones son el principal enemigo que los extraterrestres reptilianos tienen para implantar en el mundo el clima de odio y desorden que a ellos les gusta. Las religiones, antes de ser deformadas por estos seres, decían fundamentalmente lo mismo. ¿Y qué decían? Hay un ser supremo, no robes, no mates, no hagas daño a nadie y sea honesto en todas tus acciones. Las religiones así practicadas son una gran defensa contra todos los males. Confucio, Lao Tse, Krishna, Rama, Buda, Quetzalcóatl, todos, en el fondo, los fundadores de religiones predicaron igual y simplemente el bien. En el Sendavesta, que es la Biblia de los zoroastrianos, se dice lo mismo y se dicen frases que siglos más tarde aparecen en el Evangelio dichas por Jesucristo. ¿Por qué? Porque son las mismas. Haz el bien y esa es la única religión. Por eso yo digo de mí muchas veces, ¿qué hago yo? A mí, mi religión es ser buena persona, ser honrado, nada más. Puedes hacer más cosas que realmente te han dicho en el cristianismo, pero si eres eso, una vez a Jesucristo se le presentaron un fariseo y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la religión? Y Jesús contestó al pie de la letra, ama a Dios con todo tu corazón. Y sin que se lo preguntara, dijo, y hay un mandamiento semejante a este, ama al prójimo como a ti mismo. Y no solamente al prójimo que te ama, sino a los que no te aman y piensan mal de ti. Porque si solo amas a los que te aman, eso no hace nada particular. Bien. Y aquí voy a dar un salto mortal, pero para mí estas son las profundidades del fenómeno ovni y no de dónde vienen, ni las alianzas que tienen entre ellos, ni su extraña manera de cruzar. Y aunque los ufólogos y científicos se sonrían ante mi ingenuidad, yo, que he sido un audaz toda mi vida, no quiero ahora encogerme por miedo a lo que puedan pensar de mí. Y ojo con esto que voy a decir, que es muy importante. Yo sospecho, y se lo digo a los ufólogos, yo sospecho que los extraterrestres reptilianos que a tantas mujeres y hombres han violado, aunque ellos no lo crean, yo los conozco. Y están, no es que lo digan ellos, que están escritos en muchos libros escritos por los han padecido. Yo sospecho que los extraterrestres reptilianos que a tantas mujeres y hombres han violado, yo hace años publiqué un artículo en que había 16 casos de hombres violados por estos tipos que la mayoría tenían cara de lagarto. Que no entra en esto, el que está solo pensando en lo que dice Belén Esteban y los mentecatos de Sálvame, natural, ese está perdido completamente, que siga viendo, o los que solo su Dios es el Barça y el Madrid, y todo eso, nada, que sigan durmiendo de ese lado, como dicen los cubanos.
Los extraterrestres que se van a las granjas y extraen la sangre de tantos animales, yo conozco a alguno que en una noche le llevaron 200 ovejas, se las vaciaron a todas de sangre. Los malos espíritus de todas las religiones, los Enlil y Enki de las que aparecían en las tableras sumerias. Y yo sospecho que los demonios que los exorcistas expulsan de los endemoniados, y el Yahvé del Génesis que pedía sacrificios a Abraham y Moisés, y el misterioso príncipe del mundo, de este mundo del que hablaba Jesucristo, y los tripulantes de algunos, no de todos, de algunos de los hombres de hoy, son los mismos seres extraterrestres que desde hace miles de años dominan y esclavizan a nuestro planeta y lo han convertido en un planeta de sufrimiento. Lo que pasa es que nosotros que estamos aquí somos millonarios. Sé que decir esto es muy audaz y casi suicida, pero esto es lo que pienso y tengo muchas razones para pensar así. Pero aún digo más, el aumento tan rápido de desequilibrios psíquicos en las naciones más avanzadas, que está calladita esa noticia, que según las estadísticas son mucho más grandes de lo que se dice. El número tan preocupante de suicidios entre los jóvenes, el estado semicaótico en que parecen estar entrando las sociedades, la crisis económica mundial, que de repente vino sin que pasara nada. La pandemia de la drogadicción, ahora parece que todo el mundo fuma droga, y de la pornoadicción, y por si no lo saben, muchos niños de 14 años, gracias a Internet, son ya pornoadictos sin que sus padres lo sepan. Y a estas edades, la pornografía es un veneno que destroza el instinto sexual para toda la vida. Hay que decirlo políticamente correcto, y los profesionales, la mayoría, son unos cobardes y se lo callan, pero lo saben. Algunos no se lo creen, pero los verdaderos hombres sinceros te lo dicen y lo saben. Y los que hemos andado un poco en esto, lo sabemos. Todo esto es el trabajo callado de esta raza maligna de extraterrestres que son los dueños de la granja de esta humana y que son los que dirigen a través de sus ayudantes, de los que ya hemos hablado. Los Illuminati, el Club Bilderberg, la Trilateral, el Club de Roma, la Fed, la masonería internacional y demás grupos que conspiran por implantar el nuevo orden mundial, no hacen más que obedecer las órdenes que mandan estos desde las alturas, que no se ven, que están callados, y a los cuales les están algunos viendo con qué combustible ha llegado. Muy interesante, pero a mí no me interesa nada el combustible que vinieron, ni si aterrizaron así o de la otra manera. Y para terminar toda esta crisis de bombazos que les acabo de decir, les citaré las increíbles palabras de Janet Yellen. ¿Y quién es esta? Pues es nada menos que la presidenta de la Federal Reserve, los que manejan el dinero del mundo, el grupito de banqueros. Esa es la presidenta que lo dijo cuando hace como 2 meses a todo tirar. ¿Y dónde? Hablándole al Senado de los Estados Unidos. Y miren que solo se lo voy a decir al pie de la letra. Entre los motivos que explican por qué la tasa de participación de jóvenes en el trabajo está al mismo nivel de hace 30 años, es por la adicción a los opiáceos de los jóvenes en edad de trabajar. Sigue diciendo ella, por un lado, el consumo de drogas provoca que los jóvenes abandonen sus estudios y no se formen. Por otro, los adictos se apartan del mercado laboral. Y por último, debido al alto índice de suicidios por las depresiones y las muertes por sobredosis. Esta es la sociedad que estamos haciendo y la gente no se da cuenta de que vamos al suicidio.
En Europa de repente empiezan imbéciles a darse cuenta ahora de que estamos siendo invadidos. Eso no se puede decir. Le llaman a ustedes enseguida. Estamos regidos por gente imbécil. Y si quieren otro dato escalofriante más, en el reciente libro de Jean Twenge, de la Universidad de San Diego, en el que se publican el resultado de una encuesta de 11 millones de jóvenes norteamericanos nacidos después de 1995 y que se han pasado, dice ella, la mitad de la vida o más de la mitad de la vida con un telefonito en las manos. Dice, entre otras cosas muy preocupantes, que la tasa de suicidios, y esto es de no creerse, entre las niñas de 12 y 14 años se ha triplicado en los últimos 10 años. ¿Y por qué se ha triplicado? Es que el control mental que tienen sobre las redes de televisión y por ahí es tan bárbaro, ¿verdad?, que hace que pasen estas cosas. ¿Por qué se suicida una niña de 12 y 14 años? Por un noviecito. Antes también tenía noviecito, pero no es así. Y nuestra sociedad, nuestros dirigentes, ¿qué dicen? ¿Qué van a decir? Están peleándose todo el día a ver quién llega a la Moncloa. Esta pila de irresponsables. No se enteran, esto no les importa nada. A ver quién llega a la Moncloa, eso es lo importante. Y al llegar arriba, ¿qué hacen? Nada, seguir haciendo. ¿Por qué? Porque en general ellos buscan a su gente, la ponen ¿para qué? Para que no arregle los problemas. Y pasemos por último a la última parte, que para muchos será más difícil de aceptar. Si en párrafos anteriores dijimos que nuestro planeta fue invadido hace millones de años por una raza de seres malévolos, muy inteligentes y poderosos, es lógico que pensemos que su influencia sobre nosotros tiene que haber sido muy grande y lógicamente lo seguirá siendo en la actualidad. Y esto es lo que más tiene que interesarnos. Esto es lo más importante de todo el fenómeno, que ahí están, son extraterrestres, que a lo mejor son más que extraterrestres físicos, también puros espíritus. Es la raza del mal. ¿Cuánto me queda? 5. 5 minutos, soy tu azote. Bien. Bien. A ver si... Bueno, estos molestan de una manera general con lo que pasa en el mundo, que ya lo admitimos como normal, y de una manera individual ya, mucha gente la molesta individualmente. Algunos, en cambio, se les aparecen los íncubos y los súcubos de la Edad Media, eran reales. Yo conozco íncubos y súcubos modernos, los conozco, y tienen experiencias sexuales que para algunos les gustan muy bien, pero siempre detrás de eso hay algo malo y a veces muy malo. Bien. ¿Por qué les entra a mucha gente? A mucha gente son invadidos por esto. Hay mucha gente cuyo cerebro, su mente, su alma, sobre todo su espíritu, está tan vacíos, o peor aún, tan llenos de basura, que están casi invitando a que a la inteligencia malvada, algún ocupa de por ahí arriba, les llene ese vacío. A las personas que tienen su mente en paz y por ahí no tienen ese problema. Mucho más, si de una manera ingenua, como ahora hay tanta gente, abre su mente a espíritus que no se sabe de dónde vienen, encantados. Por ejemplo, la Ouija funciona. Si ustedes se ponen así, la Ouija ha hecho mucho daño a mucha gente. Los ovnis hoy día, más que andar por los aires, están aquí en nuestras cabezas donde nos los han metido, son los amigos que tienen, los medios de comunicación, etc. Caramba, esto sí no puede quedárseme por leer. En nuestro planeta. Se murió hace poco Howard Menger. Fue un gran contactado al cual le visitaron en su casa muchas veces. Y él le preguntó, Howard Menger, a este individuo que lo visitaba, extraterrestre, ¿qué defensa hay contra eso?
Y la contestación fue así: en vuestro planeta se está dando la gran batalla de Armagedón, en la que se lucha por las mentes y por las almas. La manera que tenéis de defenderos es mediante la oración, los buenos pensamientos y acciones y el recto uso de la inteligencia. Y se lo prometí antes. En un libro de Cita Montiel, una mexicana muy buena investigadora, tiene a la contestación que le dio el ser de Orión a un contactado ruso. Y cuando le preguntó, ¿qué idea tenéis vosotros de Dios? Y le dijo esto: Dios es el extraordinario ser que crea mundos y mueve el universo. Es la prodigiosamente que dirige, mueve y alienta el desplazamiento de cada uno de los universos. Es el aliento, la vida que da vida a todos los seres de la creación, cualquiera que sea su forma y esencia. Es la fuente de toda vida. Los dogmas con que habéis rodeado a vuestro Dios en vuestro mundo son solo eso, dogmas, y no hay paralelo alguno entre los Dios limitado, vengativo, mundano y ordinario que habéis creado con el de la realidad. El concepto que vosotros tenéis de Dios se refiere a una persona, si lo comparáis con una persona material que sobrepasa los límites del poder del hombre. Sin embargo, y esto es muy importante, el hombre posee mucho de esa mente cósmica, solo que está obnubilada por vuestros opresores. ¿A quién se refería? A los de siempre. Y voy a terminar con esto. Leyendo a algunos autores, uno, por ejemplo, Philip Meyer o William Baldwin, mis sospechas de que todas estas cosas se reducían como se lo dije antes. Ahora ya voy muy atropellado y por eso no hay mucha lógica en lo que digo. Bien. Para todo, por si todo fuera poco, esto sí me interesa leerlo. La doctora Shakuntala Modi, aprenden este nombre, Shakuntala Modi, que no es ninguna fanática religiosa, sino una psiquiatra que ejerce en West Virginia, afirma que en su muy interesante libro, Remarkable Healings, que ha visto que muchos de sus pacientes, incluso aquellos que no tienen ni idea del cristianismo, se liberan de sus graves opresiones mentales e incluso de sus enfermedades físicas gracias a su invocación a Jesucristo. Y los abundantes testigos de la CM dicen que otras culturas es cosa normal que los creyentes se encuentren con los seres santos de sus respectivas religiones. Estos son los incomprensibles misterios del mundo del espíritu. Y el mundo del espíritu, por mucho que vivamos de espaldas a él, existe y es mucho más vasto que el mundo de la cosa. Y esto es a donde me ha llevado a mí el estudio de los ovnis. Al mejor uso de mi inteligencia por encima de religiones impuestas y de progresismos idiotas. Me resisto a pertenecer, y acabo. Me resisto a pertenecer a una idiotizada sociedad en donde, por ejemplo, es un espectáculo en el que una mujer con bigote y barbas sea por voluntad popular la que se lleva el premio. ¿Se acordarán ustedes de Eurovisión? Me resisto a pertenecer a una enferma sociedad en donde se ve como normal que haya niños con dos padres y sin ninguna mamá, que es el ser que uno más quiere en el mundo. Los han estafado a estos niños. Pero los presentan en la televisión como una gran cosa. Me resisto a creer que un despreciable medicucho meta por la vagina de una mujer una lanceta y con ella destroce al niño que lleva en sus entrañas. Y me resisto a que este hecho monstruoso y del hombre de las cavernas sea legal en muchos países. Es pecado decir esto. Y por fin me resisto a ser un cobarde y a decir a todo que sí, porque es lo políticamente correcto y para que no me llamen un carca o un anticuado, y como soy viejo que ya se me va la olla por ahí. Pero todavía tengo las neuronas bastante afiladas. Como ven, la deducción lógica a la que yo he llegado
es que una buena conciencia y una vida honrada, libre de rencores y malas acciones, es la mejor defensa contra las insidias, tanto corporales como mentales, de estos malignos seres que tienen esclavizado al hombre. Y para terminar, permítanme que les diga un versito muy breve de mi poeta preferido, que es el cubano Buesa. Yo conozco difuntos de nacimiento y hay quien agoniza resignadamente la vida entera. Pero hay agonías pero no hay peores agonías que vivir descontento. Bien, y yo podría decirles que Dios no existe, pero si Dios no existiera, se me han ido las cosas, y yo podría decirles que Dios no existe, pero negar a Dios es innecesariamente feo, porque un hombre sin Dios es una pobre bestia triste. Pero si Dios existiera, sería ateo. ¿Por qué? Y con mucha razón, porque en el Dios que nos presentaron en general, y el cristianismo tiene mucha culpa de esto, en ese Dios no se puede creer, en ese Dios mezquino, ese Dios que está solo atento a ver qué hace de malo el hombre, y ese Dios que tiene infiernos eternos, en ese Dios no se puede creer. Yo no creo en eso. ¿Saben qué Dios creo yo? Ingenuamente, infantilmente, y hasta casi, contra muchas cosas que he dicho, yo creo en el Dios Padre del que nos habló Jesucristo. Muchas gracias. Gracias a ti, Salvador, por este regalo, por esta aportación al Congreso. Déjame aportar una única cosa, y es que si la humanidad es un rebaño, yo me declaro una oveja rebelde. Y supongo que más de uno de ustedes también será rebelde. Así que, rebeldes al poder, la señorita de la primera fila, si alguien le puede acercar un micrófono, por favor. Oye, ¿van a hacer preguntas? Sí, vamos a hacer Yo oigo pocas. Muy mal, si viene mi mujer por ahí, que mi oreja es mi mujer. Hello. Hola, soy Malenka. Muchas gracias por haber pasado esta hora contigo. Me gustaría preguntar sobre el amor, porque has hablado de lo que hacen, de lo que hacemos con el sexo, la guerra y con todo, pero no has mencionado a Dios en lo que están buscando y todo esto. Pero creo que el amor, la idea del Dios habría que ser mencionada. El amor. El amor. Pregunta que qué es lo que piensas de la energía del amor. De la energía del amor. No sé si ustedes conocen la carta que como todas las cosas buenas tienen alguien que las niega, la carta de Eisenhower, ¿no? ¿De quién? De Einstein, a su hija. No sé si la conocen. Si no, búsquenla por ahí, que es preciosa. Dice que cuando yo escribí mi teoría de la relatividad, los científicos no entendieron que se quedaba fuera la energía más grande que hay en el mundo, que es el amor. Le dice a su hija, él. Busquen esta carta, aunque ya digo que algunos la niegan por ahí, pero hay bastante probabilidad de que se verá, y dice eso. Y ciertamente he leído cosas, precisamente estos días, en contactados que hablan cosas muy bonitas, muy profundas del amor. Y hay teólogos, por ejemplo, Leonardo Boff, que es un teólogo que era casi excomulgado con los papas anteriores y ahora está levantándose, Leonardo Boff, de la teología de la liberación, que dice cosas muy bonitas también sobre el amor, ¿entiendes? Porque ciertamente el amor es todo.
Hay que amar todo, es la unión de todas las cosas. Claro que yo creo absolutamente en eso, es el único mandamiento. Como les dije hace un rato, cuando a Cristo le preguntaron, el gran mandamiento, ¿cuál es? Dijo, es este, ama a Dios, pero semejante a este, y no se lo preguntaron, es ama a tu prójimo, incluso a los que no te aman a ti. De modo que estoy 100% con eso. We are love. The next. Aquí este señor. Yo tengo un pinganillo y que me... Bueno, vamos a ver, una pregunta. Cuando ha hablado de los extraterrestres, ha hablado de algunos de ellos benignos, otros malignos, ¿no? Sí. En concreto, una raza de la que se habla, los reptilianos, ¿no? Sí. Que buscarían, pues, crear el caos, el sufrimiento, la guerra, ¿no? Vale, de acuerdo, pero ¿qué beneficio obtendrían ellos? Se lo digo enseguida. Quiero saberlo. Primero, dos cosas. El primer beneficio que hay es que cuando el cerebro humano, como les dije antes, esté tranquilo, emite ondas, emite muchos tipos de ondas y se los capta, hay gente que los capta directamente. Esas ondas, a ellos, sobre todo cuando está sufriendo, ¿no? Esas ondas son, como dice la Biblia, el aroma que salía de esos animales que estaban, les gusta, es un placer, primera cosa, es un placer para ellos, primera cosa. Segunda cosa, ellos se alimentan, no nos destruyen porque se alimentan de nosotros. Esas cosas son para ellos mientras están en su mundo extraterreno, solo de 3 dimensiones, ellos necesitan una energía especial tridimensional y esa es la que le da él. De modo que tiene esas dos cosas. Es un alimento para ellos. Y lo han dicho ellos así, la necesitamos. Y por eso nos hacen sufrir. Y cuanto más suframos, mejor para ellos. ¿Qué más? Perdón, es que me estaban hablando por el pinganillo. Aquí hay un chico, ¿no? ¿No? The last question, última pregunta. Buenas tardes, profesor Freixedo. Felicidades por la conferencia, muchas gracias. 2 preguntas en una. ¿Existen los extraterrestres buenos o todos son malos? ¿Y qué debemos hacer para defendernos de estos reptiles, de estos reptilianos? Bueno, tú llegaste tarde, parece. No. Existen los buenos, claro que existen los buenos. Hay mucha gente. Mira, los círculos de las cosechas, famosos, que algunos dicen que no creen que los hayan, que tengan nada que ver con eso, para mí son los extraterrestres buenos que están diciendo con esas cosas que hacen, que son cada año más bonitas, están diciendo, estamos aquí, pero no intervenimos porque es una ley, pero estamos aquí, ¿entiendes? Para mí eso es así. Existen, y hay mucha gente que le ha ido muy bien. Yo conozco, mira, 1, 2, yo creo que 3 personas a las cuales les ha tocado la lotería, una lotería pequeña. Hay un libro de un mexicano que se lo llevaron a Marte, escribió un libro, yo estuve en Marte o algo así, y ¿sabe la lotería que le tocó? Bueno, un pobre hombre, los niños empezaban la escuela, tenía muchos hijos, y estaba un día desesperado, era taxista, para comprarle ropa y tal, y por ahí metió la mano, a él se lo habían llevado para allá, y fue una historia muy larga y muy bonita, contada por él, me la contó muchas veces. Metió la mano en el bolsillo y tenía un chorro de billetes, justos para comprarle a sus hijos zapatos, los libros, libretas y por ahí. Ese es uno, sé de otro que tuvo otro tipo de lotería también, es decir, conozco gente que le ha ido muy bien porque hay, y si leen a Carla Turner, ¿verdad? Ahí verán ustedes ejemplos de esa mujer que para mí Carla Turner es de las mejores cosas que pueden leer sobre los ovnis. De modo que los hay, y luego los hay que son hijos de su madre. ¿Por qué? Porque... Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Salvador Freixedo. Muy bien. Aunque